Van 10 días de las protestas en Estados Unidos, 10 días que están conmoviendo al mundo luego del asesinato de George Floyd a mano de 4 policías en Estados Unidos. Las manifestaciones no cesan y se han replicado muchas movilizaciones de solidaridad en distintas partes del mundo, justamente porque la violencia policial, el racismo, la discriminación que recae sobre la población más pobre no es solamente en Estados Unidos, sino que recorre el mundo. No es solo George Floyd, no es solo Estados Unidos, y por eso el eco de Floyd retumba en muchísimos países. Y en la Argentina también. Recién hablábamos del caso Luis Espinosa, desaparecido y asesinado por la policía tucumana del gobernador peronista Mansur. Al día de hoy el presidente Alberto Fernández no habló ni una sola palabra sobre el caso. Vimos también en Chaco, el pasado fin de semana, el arresto de una familia Cuom donde hubo torturas y también abuso sexual. Indios de mierda infectados, les decían. ¿Eso no les parece que es racismo también? Eso es lo que está pasando acá en Argentina. El presidente en este caso se refirió a lo que pasó en la comunidad Cuom y celebró que los policías fueran apartados de la fuerza, pero ninguno está detenido al día de hoy. No hay nada que celebrar, me parece a mí. Tampoco nos olvidamos el caso de la desaparición de Luciano Arruga en 2009, un pibe de barrio de La Matanza que fue perseguido por la policía también, por eso, por ser un pibe de barrio, por ser un pibe pobre que se había negado a robar para la fuerza policial. Él había sido torturado unos días antes en la comisaría, luego fue desaparecido y su cuerpo fue encontrado años más tarde, en el 2014, como NN en el cementerio de La Chacarita. En todos estos casos hay responsables políticos y no tenemos que dejar de mencionar que está el gobernador Capitanich en Chaco, el gobernador Mansur en Tucumán y en el momento donde fue lo de Luciano Arruga era gobernador de esa provincia Daniel Scioli. Pero también hay que decir muy claramente que es insólito que el PRO salga con una carta a hablar de que están preocupados por la violencia policial. El PRO de Patricia Bullrich, que fue la que impulsó la doctrina Chocobar para legalizar el gatillo fácil de las fuerzas represivas. Fue la que persiguió a las comunidades mapuches con el caso de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. La que reprimió en distintas ocasiones a los sectores más pobres, bueno, cuando también enfrentamos la reforma previsional que querían votar. La violencia policial, el racismo y la discriminación no son hechos aislados porque constituyen el ADN de la policía y las fuerzas represivas. Son los que garantizan con el uso de la fuerza y la represión la división de los explotados, de las y los trabajadores, por raza, por color de piel, por género. Y esa división es para que gobiernen los dueños de todo. Son estados y gobiernos al servicio de la clase capitalista. Si la violencia policial no es un hecho aislado, tampoco lo es quien tiene la responsabilidad política de sostener a esta institución represiva que está tan podrida y por eso es tan irreformable. La pandemia está haciendo estragos en todo el mundo y quienes más sufren con su salud también son los sectores más pobres. De nuevo, los trabajadores, los que están en las villas, los negros, los Cuom, los laburantes expuestos al contagio porque son esenciales. No afecta a todos por igual la pandemia también es de clase. Además ya estamos viendo que hay nuevos desocupados, nuevos trabajos precarios y el futuro que se anuncia es bastante peor. Pero mientras tanto tenemos que ver que el presidente Alberto Fernández pasea en actos, en almuerzos, en cenas con los grandes empresarios como ocurrió ayer en Olivos, que fue, bueno, había alimenticias, petroleras, y la idea era llevarles tranquilidad y poder escuchar sus problemas. Lo que está ofreciendo el presidente Alberto Fernández a los grandes empresarios, y que no se ha cansado de repetirlo, no es que ganen menos, no es que pierdan, es que, no es que pierdan, sino que ganen un poquito menos, que sigan ganando, pero un poco menos. Eso lo dice hasta el cansancio. Y cuando hablamos de quiénes serían los que ganen un poco menos, son los Pérez Compang, esos grandes empresarios que, por ejemplo, tienen una fortuna de 1.700 millones de dólares,
O a Paolo Roca, el CEO de Techin, que de hecho fue invitado ayer a la cena en Olivos, que no pudo asistir finalmente, pero es curioso, ¿no? Porque Paolo Roca es el que no cumplió el decreto de necesidad de urgencia que prohibía los despidos, es el que luego se anotó para recibir subsidio del Estado para pagar los sueldos, que después lo devolvió porque si no, no iba a poder hacer sus negocios, sus operaciones financieras para especular y fugar dólares. Y es curioso, ¿no? Porque es como un reconocimiento no solamente de que no necesitaban la plata para pagar los sueldos, como sucede en tantas empresas que no son controladas porque no se les pide que abran los libros de contabilidad, sino que también es casi que nos está diciendo en la cara, sí, voy a seguir fugando, te devuelvo lo del ATP porque es más negocio hacer lo otro. Y a ellos nunca les va a caer el peso de la ley, a estos empresarios, ni la represión, ni de la ley, aunque nos estén robando y estafando y nos los estén diciendo en la cara. Del otro lado, siguen los contrastes con las verdaderas urgencias, que es que en las villas los gobiernos tardaron 2 semanas en darle agua a los vecinos. A los más pobres y a los más precarizados, el gobierno ofrece una IFE de 10.000 pesos que no le alcanza a nadie, además de que dejó afuera a 4 millones que lo solicitaron y fueron rechazados. Porque ahí sí que aplican los requisitos restrictivos, no como en el caso de los CEOs, a quienes se les paga el sueldo con plata del Estado. Estamos atravesando un futuro que se anuncia negro, con crisis más agudas, se anuncian más pobreza, más desocupación, más precariedad laboral. Ayer justamente me encontré con un gráfico en Twitter de Martín Simone que hace un análisis y muestra que los efectos estimados de la presente crisis va a ser que los millennials, que son los nacidos aproximadamente entre 1981 y 1996, va a ser la generación que va a tener menos ingresos en sus primeros años en el mercado laboral en toda la historia argentina. Es la generación que peor la va a pasar y que más va a sufrir las consecuencias de esta crisis. Este gráfico también se realizó en el Washington Post, donde muestra exactamente lo mismo para Estados Unidos. Esta generación es la que va a sufrir las consecuencias de esta crisis y la que peor va a vivir con respecto a generaciones anteriores. Entonces, mientras en Argentina se esquiva la discusión de quienes ya están ganando con la pandemia, ya hay ganadores, que son los mismos de hace décadas, aparte hay que recordarlo, algunos prefieren volver a la grieta. Está de un lado la hipocresía del macrismo, que se suma a estos pedidos anticuarentena y se organizan protestas con pedidos que van acorde al de los grandes empresarios para reabrir la economía, pero también hay que decir que preocupa las respuestas del otro lado. Preocupan porque están armando un discurso muy peligroso en contra de la movilización, de cualquier tipo de movilización. Pareciera que hay una doble vara, ¿no? Porque para las protestas de Estados Unidos hay que apoyarlas y está todo bien porque están lejos y porque es Trump, pero si esas protestas, esa rebelión y ese hartazgo se expresara acá, bueno, ahí ya no gusta tanto. Ahí ya no son tan válidas las movilizaciones. Las tensiones y disputas entre las clases que vemos no están definidas. Y torcerla para las grandes mayorías, aunque a algunos no les guste, está en manos del derecho a la rebelión de la juventud y la clase trabajadora.